El caso que a continuación vamos a tocar es uno que nos va a chocar bastante, dados ciertos factores que intervinieron aquí. Primero tenemos el secuestro, que para muchos es un tema bastante sensible, hacia un niño que cursaba secundaria y que tenía tan solo 13 años. Luego fue que cuando lo encontraron, fue tal la crueldad que se cometió contra su cuerpo que la policía de inmediato pensó que tenía que ser alguien de su entorno quien a manera de un ajuste personal haya cometido tal atrocidad. Pero luego, un tiempo después, cuando se hubo capturado a los presuntos implicados y estos dieran su declaración, el caso dio un giro total en el cual uno de los progenitores estaba envuelto y que había incluso marchado para que pudieran regresar a su hijo de vuelta a casa cuando éste se encontraba supuestamente secuestrado. Y es por eso que estos casos nos tocan bastante cuando uno de los padres está envuelto en este tipo de crímenes. ¿Qué es lo que puede motivar para atacar a alguien de tu misma sangre? Es eso lo que veremos a continuación. Y como digo, este caso trae un giro especial en el cual los padres han quedado pues en la mira de todos. Los casos de parricidio en nuestro país siempre han causado conmoción por la naturaleza que tienen estos, como por la sangre fría que pudo haber tenido quien la cometió, y aunque estos crímenes se dan muy poco, casi todos se vuelven mediáticos. Según por conocimiento común, el parricidio es el homicidio de parientes consanguíneos en línea recta u otros familiares cercanos. Esto comprende ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente, dice el artículo 107, donde se encuentra tipificado en el Código Penal. El que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 15 años. Según estudios que se han dado a lo largo de los años a los acusados de parricidio, evaluados en la Unidad de Psiquiatría Forense de la División Médico Legal de Lima, se diagnosticaron diversos trastornos mentales como depresión, esquizofrenia, bipolaridad y trastorno de la personalidad. Las víctimas de parricidio fueron sobre todo hijos que fueron finiquitados muchas veces en un acto impulsivo, sin planificar y en un arranque de ira. En el caso que veremos ahora, podremos analizar luego el móvil que llevó a tan trágico fin. La mañana del 21 de agosto del 2017, Sebastián André Gárate Vera, estudiante del Colegio Galileo de Cusco de 13 años, fue raptado mientras se dirigía a su escuela a unos 20 minutos de su casa. Su último registro con vida fue captado a las 7:18 de la mañana por una cámara de seguridad privada ubicada en la calle Díaz Quintanilla de la urbanización El Huerto de Versalles del distrito de San Jerónimo, donde vivía con sus padres. En el camino, el menor se subió a un auto rojo, según capturaron cámaras de seguridad. La ausencia de Sebastián en su escuela fue reportada a su madre, Claudia Vera Mamani, quien un par de horas más tarde recibiría una llamada con la exigencia de $500,000 por la liberación de su hijo. La madre declaró luego que cuando recibió la llamada no supo qué hacer. Me cayó como un balde de agua fría, estaba desesperada, aseguró a medios locales. Ya en la tarde de ese mismo día, Claudia puso la denuncia por secuestro y el caso fue reportado a la Fiscalía y en la sede de la División de Investigación Criminal de la Policía. Vera recibió otra llamada para exigir el rescate, dándole plazo hasta el día 23, donde el secuestrador ahora solo pedía $15,000 a cambio de la libertad del menor. Después de esta llamada, no recibió ninguna más ni supo nada de su hijo. Sin respuestas sobre el paradero de Sebastián, quien llegó a cumplir sus 14 años en cautiverio, o de sus captores, el 5 de septiembre, la policía dispuso incluir a los implicados que pudieron ver ante cámaras en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. Se ofreció $30,000 por los raptores, que resultaron ser hermanos y de los cuales ya hablaré en breve. Un poco después, siendo ya el 17 de septiembre y en la noche, la Policía Nacional avisó del hallazgo del cadáver de Sebastián en el distrito de Urcos, a
1 hora de Cusco. El cuerpo había sido enterrado a solo 30 centímetros de profundidad en la zona de Patamayo, Pucaorco, donde unos perros lo habían encontrado. Los animales no se alejaban del lugar, lo que llamó la atención de personas del lugar. Al acercarse, se percataron del cadáver y llamaron a la policía. Médicos legistas, peritos en criminalística se movilizaron en coordinación con la Fiscalía Provincial Penal de Quispicanchi y con estupor realizaron el levantamiento de los restos como NN y para mejor análisis lo remitieron a la morgue central de Cusco. Los agentes identificaron que se trataban de un menor y según informaron se dio luego con la identidad de Sebastián, pues tenía el uniforme de su centro de estudios y algunas otras pertenencias. El cadáver del menor estaba envuelto en plástico y maniatado con alambres, mostraba signos de violencia a la altura de su cuello y cabeza, había sido cruelmente asesinado. Sus captores se ensañaron dándole un golpe en la cabeza, destrozándole el cráneo, lo maniataron con cordeles e intentaron ahorcarlo. Su cuerpo presentaba golpes en todos lados. Por la noche, los padres Carlos Gárate y Claudia Vera solo vieron el uniforme sucio del menor y algunos enseres, por lo cual no estuvieron del todo seguros que fuera él, hasta que llegó la tarde del día siguiente cuando ingresaron a la morgue y reconocieron que el cadáver efectivamente era del niño más buscado de Cusco. El fiscal relató que todo indica que se ha ejercido extremada violencia. El niño de 14 años tenía una contextura regular y se podría resumir que él conocía a sus agresores. Lo cierto es que los asesinos lo torturaron, maniataron, ahorcaron con una cuerda sintética, cubrieron su rostro con bolsas plásticas para asfixiarlo y finalmente lo enterraron en una zona desolada de Urcos. El dolor y la rabia se apoderaron de los familiares, quienes culparon a la policía y la fiscalía por la demora en atrapar a los principales sospechosos del plagio, los hermanos Percy y Wilfredo Peralta Jalire. El primero resultó ser tío político del niño, al ser esposo de Luisa Lima Vera, hermanastra de la madre del menor, quien trabajaba con los padres de Sebastián en la tienda de envases y autopartes en la casa de la familia, donde también vivían las dos hermanas menores de Sebastián. Ambos sujetos fueron captados por cámaras de seguridad caminando detrás del escolar horas antes de su desaparición. En una conferencia de prensa donde participaron el jefe de la región policial Cusco, Apurímac, Max Iglesias y el fiscal Ronnie Gibaja a cargo del caso, lamentaron el asesinato del menor, pero aclararon que se siguieron todos los procesos legales para dar con los sospechosos. Cabe resaltar que el video de seguridad conseguido por los familiares de Sebastián fue llevado a la policía el día 24 de agosto. En una primera visualización, los familiares no lograron reconocer a los secuestradores ni el vehículo que utilizaron. La madre nos señaló que había ciertas coincidencias en las características del vehículo con el de propiedad de su hermanastra, aseguró Gibaja. Guiándose de este pequeño indicio, el Ministerio Público y la policía citaron 2 días después a Luisa y su esposo Percy. Ambos acudieron para que dicho auto, visto en el video, pasara por las pruebas de ley. En ese momento no teníamos la mínima idea, pues el señor Peralta acudió con su auto. Tanto es así que se recabaron muestras de todas las pericias biológicas. No teníamos ningún indicio que fuera partícipe, aseguró el fiscal. El fiscal explicó que días después, ya en la intimidad de la familia, Luisa reconoció que el vehículo captado por las cámaras de seguridad era suyo, así como pudo reconocer a sus ocupantes, quienes resultaron ser su marido y su cuñado. Ella hasta ese entonces no había visto el video y esto fue luego comunicado a las autoridades, quienes procedieron a citar nuevamente a Percy Peralta y a su hermano, quienes ya para ese momento se hallaban prófugos. Fuentes de la policía no descartaron que Luisa pueda haber avisado a Percy. Sin embargo, también se sabe de una última comunicación en la que ella le pide a su esposo que se entregue. Llegando a mediados de septiembre, la primera Fiscalía Provincial Penal de Cusco solicitaría 9 meses de prisión preventiva para los presuntos autores del secuestro y asesinato de su propio sobrino de tan solo 13 años de edad. El fiscal Ronnie Gibaja Ormachea confirmó que contaba con suficientes elementos de convicción, evidencias para argumentar su pedido. Asimismo, la región policial pidió que sean incluidos en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, con los registros fílmicos
técnicos y aún más con el reconocimiento de los secuestradores por parte de la familia, la Corte Superior de Justicia de Cusco ordenó la detención de los hermanos de 28 y 23 años, el primero taxista y el segundo estudiante de una universidad privada, siendo el 20 de septiembre, en medio del pedido de justicia de sus familiares, amigos y profesores, Sebastián sería enterrado en el cementerio de San Sebastián. Compañeros y profesores del menor rindieron un último adiós en las instalaciones del centro educativo ubicado en el distrito cusqueño de Huanchac. Entre lágrimas, los escolares y profesores recordaron a Sebastián como una persona muy amigable y un estudiante aplicado. Es por ello que exigieron justicia y el esclarecimiento inmediato del homicidio. Si la policía no pudo resolver el secuestro, es menos probable que resuelva el asesinato, manifestó el promotor de la institución educativa Galileo, Herbert Rivera Álvarez. Lo mismo solicitó Claudia Vera, madre del menor, quien cuestionó la labor policial. Me dijeron que iban a llevar el caso desde el lunes y mi hijo apareció muerto el domingo, señaló, al hacer referencia a las acciones de búsqueda efectuadas. Aparte de los principales sospechosos del crimen, es decir, los hermanos Peralta Jalire, la policía no descartaba que otros integrantes de la familia estuvieran involucrados. Así, unas semanas después, el 1 de noviembre, es cuando personal de la Divincri Cusco logró la ubicación y detención del hermano Wilfredo Peralta Jalire, quien se hallaba escondido en el distrito de Ocoña, perteneciente a la provincia de Camaná, en Arequipa. El sospechoso fue interceptado en el sector de Secocha, ubicado en la provincia de Camaná, región Arequipa, donde se dedicaba a la minería informal. Él fue detenido en la plaza principal de la zona, cerca al terminal terrestre. Agentes de la policía que participaron de la detención citaron que pobladores de la zona se abalanzaron contra ellos y que trataron de impedir la intervención del imputado, quien finalmente fue reducido para luego ser trasladado a Cusco. Las llamadas telefónicas que Wilfredo realizó desde la clandestinidad fueron la pieza clave para dar con su paradero. El levantamiento de las comunicaciones ayudaron a las labores de búsqueda. La policía detalló que durante el interrogatorio, Wilfredo Peralta confirmó haber participado en el secuestro del menor el pasado 21 de agosto, sin embargo, negó haberlo asesinado. Este fue retirado del local de la región policial Cusco y fue trasladado a la carceleta del Palacio de Justicia, donde luego sería llevado al penal de Quencoro para cumplir los 9 meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía. La policía aseguró que el hombre habría manifestado su disposición de ayudar en las investigaciones. El sujeto en mención se halla con orden de captura y prisión preventiva. No hemos dejado de trabajar en el caso del niño en ningún momento, citó el coronel PNP José Alcántara, jefe de la región policial de Cusco. A pesar de la captura de uno de los implicados en el secuestro y asesinato, quedaba pendiente la detención del hermano mayor Percy Peralta Jalire, quien hasta ese momento permanecía en la clandestinidad. En tanto, familiares, amigos y compañeros de Sebastián exigían justicia y el esclarecimiento de los hechos a fin de conocer las causas que motivaron a los hermanos para cometer secuestro y asesinato. De acuerdo a las investigaciones, el recluso Wilfredo Peralta confesó que un ex policía identificado como Jorge Charca había participado del crimen. Según su declaración, él y Jorge Charca fueron quienes el 21 de agosto raptaron al menor en el distrito de San Jerónimo y para ello utilizaron el vehículo del aún prófugo Percy Peralta, siendo que el móvil aparentemente era venganza. Habría sido Wilfredo quien contactó con el ex policía debido a que ambos eran amigos y compañeros de universidad. Wilfredo y Jorge serían quienes aparecen en las cámaras de vigilancia proporcionadas a la policía. Agendas halladas comprobarían su estrecha amistad. Sería en la casa de este ex policía en el distrito de Tipón, en Cusco, donde el pequeño Sebastián estuvo secuestrado hasta el día que lo asesinaron. Incluso en la vivienda existirían cordeles similares a los que se utilizaron para maniatar y ahorcar al menor. El cuerpo de Sebastián habría sido trasladado en una camioneta hasta el lugar donde lo enterraron en la ciudad de Urcos, Quispicanchi, a orillas del río Vilcanac.
nota, aunque esto aún quedaba en materia de investigación. Lo difícil del caso era corroborar la versión del ex policía Jorge Charca, puesto que él se suicidó en el distrito de Tinta, provincia de Canchis, luego de asesinar a su padre y un profesor durante una fiesta patronal el 27 de agosto de ese mismo año. Días previos a su suicidio, habría asesinado al menor Sebastián Gárate, a quien aparentemente mantuvo dentro de su vivienda en Tifón, y luego, al parecer, junto a los hermanos Peralta Jalire, enterraron el cuerpo en Urcos. El encarcelado Wilfredo Peralta, tío político del menor, aseguraba que sí participó del secuestro, mas no del asesinato, y acusaba al fallecido ex policía de haber perpetrado el homicidio. Además, no se descartaban que hubiesen más involucrados en el caso. Pese a haber compensado el secuestro, el hombre no mostraba señal alguna de arrepentimiento. Él responsabilizaba a Jorge Charca de amenazarlo para que no confesara el crimen. El comandante Julio Villacorta explicó que el hecho aún seguía en materia de investigación y que se estaban coordinando acciones entre la policía del Departamento de Investigación Criminal de Cusco y Sicuani para verificar la versión de Peralta Jalire. En el funeral de Sebastián, los padres del menor, Juan Gárate y Claudia Vera, exigieron justicia. 17 meses después, la misma justicia señalaba ahora al padre como el hombre que ideó el crimen, hecho que su esposa, embarazada para ese momento, negaba entre lágrimas. Como parte de las investigaciones, se logró identificar mediante cámaras de vigilancia al carro que se llevó a Sebastián y a uno de los captores. Con esto se determinó a los sospechosos del rapto, los hermanos Wilfredo y Percy Peralta. El 21 de agosto del 2017, Sebastián se trasladaba al colegio cuando un auto comenzó a perseguirlo. El taxi era de Percy Peralta, esposo de su tía Luisa. En el mismo lugar transitaba su hermano menor, Wilfredo Peralta, quien posteriormente dio el nombre de Jorge Luis Charca, quien los había contratado directamente y a nombre de Barrabás para el secuestro del niño por 5.000 soles. Los hermanos, tras secuestrar a Sebastián, debían entregarlo a otros sujetos, pero esto nunca ocurrió, aparentemente porque Barrabás no había entregado el dinero. Según Wilfredo, dejaron al niño en una casa y nunca más lo vieron. Fue en ese momento que comenzaron a extorsionar a la madre por 500.000 soles, mientras Gárate estaba de viaje de negocios en Arica, Chile. El Poder Judicial entonces dictó la detención preliminar de los hermanos y la policía estableció que fueron ellos los que contactaron a los padres de Sebastián entre el 27 y 30 de agosto desde un teléfono fijo en Cerro Colorado, Arequipa. En paralelo, según alegó luego el abogado de los padres de Sebastián, ellos decidieron investigar por su propia cuenta el caso por una supuesta falta de recursos de la PNP y también ofrecieron una recompensa de 20.000 soles por información sobre el paradero del menor. Sebastián fue asesinado 3 o 5 días después de su secuestro, pero su cadáver fue hallado casi un mes después de su desaparición. El domingo 17 de septiembre encontraron el cuerpo en un descampado en Urcos. No es mi hijo, lo último que se pierde es la fe, dijo ese mismo día Juan Gárate, el padre de Sebastián, tras ser informado sobre el hallazgo de un cadáver. Estoy seguro de que no es mi hijo, mi corazón me dice que no lo es, así que no es. Al día siguiente, sin embargo, los padres acudieron a la morgue para reconocerlo y la Fiscalía Provincial Penal de Cusco confirmó que efectivamente el cuerpo era de Sebastián y que había sido estrangulado y golpeado repetidamente. El miércoles 20 de septiembre, el cortejo fúnebre de Sebastián pasó por la sede de la Fiscalía y la Policía, cuyas labores fueron cuestionadas por la madre. Me indigna que para el hijo del alcalde de Ocobamba, quien había sido secuestrado y liberado por esa época, sí enviaron 90 policías, pero para mi hijo no hicieron nada, me lo entregaron muerto. Eso me duele, que haya tanta desigualdad, dijo a la radioemisora RPP. El niño fue enterrado en el cementerio de San Jerónimo mientras los secuestradores seguían libres. Luego de esto, la policía intensificó la búsqueda de los hermanos Peralta Jalire. Las investigaciones permitieron identificar llamadas de Wilfredo Peralta a familiares con los que lograron ubicarlo. Una vez arrestado, Wilfredo confesó que participó en el secuestro y pasó a cumplir 9 meses de prisión preventiva.
La detención de Percy, el tío político de Sebastián, llegó 2 semanas después. La policía lo arrestó la tarde del 15 de noviembre cuando caminaba por la plaza de armas de Guaipetue, provincia del Mano, en Madre de Dios. Fue trasladado al Cusco y también confesó el secuestro. Sin embargo, Wilfredo señaló como tercer implicado a un ex policía, Jorge Charca Condorcagua, amigo suyo y ex compañero en la universidad. De acuerdo con su versión, fueron ellos quienes secuestraron al niño, para lo que usaron el vehículo de color rojo, propiedad de su hermano Percy. La madrugada del 27 de agosto, 6 días después del secuestro, el ex policía había dejado su casa en la localidad de Tipón para ir a la fiesta patronal de San Bartolomé en la plaza de Tinta. Allí asesinó de 4 balazos a su padre, Moisés Charca Janco, para luego suicidarse. La policía lo encontró muerto dentro de su vehículo. Según Wilfredo Peralta, fue en la casa de Jorge Charca en Tipón donde Sebastián estuvo secuestrado antes de ser asesinado. Desde allí, su cadáver fue trasladado a la zona de Urcos, en la que la policía lo halló semanas después. El asesinato del niño ocurrió, según dijo Peralta, días antes del suicidio del ex policía, a quien también acusó de haberlo amenazado para que no confiese. Con las detenciones de Wilfredo y Percy Peralta, así como la adición al caso de Jorge Charca, el crimen parecía resuelto, pero la policía y la fiscal presumían que habían más involucrados. Como destaqué al inicio de la investigación, no se trata de un secuestro simple, sino que habían más personas involucradas, dijo esa semana el fiscal Ronnie Gibaja. De esta manera, el representante del Ministerio Público logró que se dicten 18 meses de prisión preventiva contra Juan Gárate, padre del menor, a quien se le acusaba de haber planificado el crimen. Así, el 18 de enero 2019, 17 meses después del secuestro, la policía detuvo a Juan Gárate. Sobre él pesaba una orden de detención preliminar dictada por el juez Reinaldo Ochoa a pedido del fiscal Gibaja. Se le acusaba de la presunta autoría inmediata en el caso de Sebastián. La fiscalía, producto de una investigación con apoyo de la policía, ha recabado suficientes elementos de convicción que vinculan al imputado Juan Gárate con la muerte de Sebastián. Hemos llegado a establecer, tenemos bases suficientes que lo vincula como autor inmediato de este crimen. Los imputados son Wilfredo y Percy Peralta, quienes confesaron, entre otras cosas, que Barrabás los mandó a asesinar al menor, y Barrabás sería nada más y nada menos que Juan Carlos Gárate, dijo el fiscal a la radioemisora RPP Noticias y otros medios de Cusco. Uno de los hermanos, Peralta Jalire, refiere expresamente que el padre del menor le pidió hacer el trabajo y que hacer el trabajo se refería al secuestro y muerte de su menor hijo, explicó el fiscal. ¿Por qué habría cometido el delito? La tesis del Ministerio Público es que lo hizo porque se enteró que Sebastián no era su hijo biológico. Esa es la razón. Él, aunque se abstiene a declarar, por información que manejamos, se sometió a una prueba de ADN que confirmó, además de la propia declaración de la madre, que Sebastián no era su hijo, declaró Ronnie Gibaja. El fiscal sostenía que Juan Gárate se hizo la prueba de ADN meses antes del secuestro del menor. También señala, en base a declaraciones de Luisa Lima Vera, hermanastra de su pareja y esposa de Percy Peralta, que Gárate empezó a maltratar al niño tras enterarse que no era su verdadero padre. Lo maltrataba física y psicológicamente y lamentablemente tomó esa decisión equivocada, desde luego, que dio lugar a la muerte del menor. Sobre Luisa Lima Vera, el fiscal argumentaba que se le pretendía vincular y responsabilizar sobre el crimen, pero fue ella quien logró identificar ante las autoridades el auto en el que Sebastián fue raptado y quien reconoció a Wilfredo Peralta, hermano de su esposo, como uno de los secuestradores. A raíz de esta información, se pedía la ubicación y captura de los implicados. Es así, con el trabajo georreferencial, que se logró establecer el paradero de Wilfredo y su posterior captura. Sobre el interrogatorio que le hizo a Gárate tras su detención preliminar, señaló que este se negó a declarar y a someterse a una pericia psiquiátrica. El fiscal Ronnie Gibaja cuestionaba que la madre de Sebastián defendía a su esposo, por lo que solicitaría que el Estado asuma la defensa legal del menor. Hay una incompatibilidad. Ella no puede asumir la defensa ciegas del marido. Debería dejar que la fiscalía y la policía hagan su labor. Si resultara
resultara declarado culpable, ella tendría la obligación moral y legal de defender a su hijo. Gibaja también criticó que la defensa legal de la familia haya pasado con este giro en el caso a defender a Juan Gárate. Un aspecto que rechazaba en particular es que la defensa esté requiriendo copias de las investigaciones de fiscalía como representantes de la víctima, o sea, el niño Sebastián, y que estén siendo utilizadas como argumentos para ejercer la defensa del propio imputado, en este caso, su padre. Al respecto, el abogado de Gárate, Miguel Ángel Helguera Vargas, y la madre de Sebastián, Claudia Vera, cuestionaron no haber podido acceder a la carpeta del fiscal. Uno de los argumentos de la fiscalía son 2 llamadas hechas desde el celular del padre a un teléfono vinculado a los secuestradores, una antes del secuestro y la otra después. Claudia Vera asegura que la primera fue hecha por su hermanastra, a quien solían prestar el celular al ser trabajadora de la tienda familiar, con la intención de implicar a su esposo. Sobre la otra, realizada el 14 de septiembre, el abogado dijo que se debió a la investigación por su propia cuenta debido a la falta de recursos de la policía, donde ellos ofrecieron su propia recompensa. El fiscal cuestionaba esta versión. Él dice que se comunicó con este teléfono porque supuestamente su esposa habría recibido una comunicación de este mismo teléfono y que por recomendación del efectivo policial debió haberse comunicado. Sin embargo, lo curioso es que pese a la recomendación del policía, nunca le avisó de esta comunicación. El abogado de Gárate sostiene que se implicó a su cliente en el crimen por obra de Luisa Lima Vera, ya que aseguraban surgió una enemistad con la pareja por haber sido despedida del negocio familiar y por haber impulsado la captura de los secuestradores, los hermanos Percy y Wilfredo Peralta. Ella y su esposo Percy ambicionaban el tema económico de los señores, declaró el abogado. También dice que la fiscalía quería presentar al padre como un hombre inescrupuloso y lleno de odio, lo cual la defensa negaba. La madre mostró a la prensa fotos de su esposo con el niño y aseguró que Juan Gárate fue siempre un padre cariñoso y generoso. Incluso dijo que Sebastián prefería pasar más tiempo con él que con ella. También rechazaba la versión sobre la prueba de ADN. A mí mi esposo me dijo desde un inicio que no me importaba su ADN, no estoy interesado en eso, yo lo quiero así. Me dijo que padre es el que cría, no el que engendra, siempre me dijo eso, declaró Claudia Vera. Al rompecabezas que arma el señor fiscal le faltan piezas. Sobre esa falta de pruebas es que se ha logrado la detención preliminar de un ciudadano. Considero que ha habido un exceso, cuestionó el abogado de Juan Gárate sobre la acusación. Nuestra actuación es absolutamente objetiva. Esperamos que esto nos permita, con los últimos actos de investigación, cerrar el caso habiendo determinado a sus autores materiales e intelectuales, aseguró el fiscal Ronnie Gibaja. Todo esto poco después de la detención preliminar y a días que se dicte una medida más drástica contra el investigado. Ambas partes se enfrentaron el sábado 26 de enero 2019 en la audiencia de prisión preventiva contra Juan Gárate. Allí, la jueza Lisbeth Alegría Valencia, del cuarto juzgado de investigación preparatoria de Cusco, le dio la razón a la fiscalía y dictó esta medida por 18 meses en contra del padre de Sebastián por ser el presunto autor intelectual del crimen. En su resolución, la juez advirtió que la fiscalía sospecha de una persona implicada más y que llegar a ella va a tomar un tiempo. El fiscal Gibaja Ormachea afirmó que el padre del menor no confesó el crimen, pero dio diferentes versiones, se contradijo y finalmente no reconoció su participación, y los exámenes por una psicóloga forense resultaron que tiene una personalidad histriónica, violenta y no mostró arrepentimiento durante el proceso y ni siquiera el entierro. Lo real y cierto es que la fiscalía ha demostrado a plenitud la responsabilidad de los 3 acusados como consecuencia de la ardua actividad probatoria, sostuvo el fiscal y concluyó que pronto se leería la sentencia de los implicados. Soy inocente y voy a probar mi inocencia, dijo Juan Gárate cuando fue escoltado por la policía y a su salida de la audiencia. Sobre las llamadas incriminatorias, aseguró que la hermanastra de su pareja tenía libre acceso a sus teléfonos. Ella trabajaba conmigo, era mi empleada. También negó haberse hecho la prueba de ADN y ante la pregunta de quién estaba detrás de su implicación, respondió: pregúntenle a Luisa. Cuestionado por RPP, Juan Gárate atribuyó su negativa a pasar el examen psiquiátrico a que no tenía
abogado y sobre si conocía a Jorge Charca respondió que nunca lo había visto. Además, denunció una supuesta mano negra en su caso. Me están quitando 3 hijas más porque mi esposa está gestando, alcanzó a decir antes de cruzar una reja dentro del juzgado y ser separado de la prensa por la policía. Así, finalmente, 3 años después de la desaparición y asesinato del menor Sebastián, de 14 años, en la ciudad de Cusco, el Poder Judicial sentenció a cadena perpetua a Juan Carlos Gárate Sucasaire y los hermanos Wilfredo y Percy Peralta Jalire, padre y tíos respectivamente de la víctima, tras hallarlos culpables del crimen. El fiscal Ronnie Gibaja comprobó que Juan Carlos Gárate planeó el homicidio luego de enterarse que no era el padre biológico. Durante el proceso judicial se demostró que él ordenó a Wilfredo y Percy el secuestro y posterior asesinato con tortura del menor, cuyo cuerpo fue hallado enterrado a orillas del río Vilcanota. Se halló la responsabilidad penal de los 3 acusados y les impuso la pena de cadena perpetua, el pago de 300.000 soles de reparación civil por los delitos de parricidio, secuestro y homicidio calificado. Por la gran crueldad es que se dio esa pena, dijo el fiscal. El crimen que estremeció a Cusco ocurrió en agosto del 2017. Sus padres iniciaron una incansable búsqueda. Incluso Juan Carlos Gárate lloraba pidiendo que su hijo regrese o se lo devuelvan. En septiembre del mismo año, Sebastián fue hallado muerto y enterrado en la ribera del río Vilcanota, en la ciudad de Huorcos. El menor había sido retenido en una vivienda ubicada en el sur de Cusco, donde lo torturaron hasta la muerte. Durante las investigaciones se estableció que fueron sus tíos, los hermanos Peralta, quienes lo secuestraron. Fueron estos hermanos quienes confesaron el crimen y la autoría intelectual del padre del pequeño. Ahora los 3 se encuentran internados en el penal de varones de Cusco, donde cumplirán cadena perpetua. El fiscal Ronnie Gibaja informó que los magistrados Miguel Ángel Castelo, Blas Muñoz y Yolanda Yunguri valoraron el reporte de llamadas entre el padrastro del menor y los autores materiales, así como las pericias psicológicas y las declaraciones testimoniales, siendo que la lectura íntegra de la sentencia se realizó el 6 de noviembre de 2020. ¿Por qué está detenido Juan Carlos Gárate? La Fiscalía ha ido obteniendo, acumulando indicios reveladores de su participación en el tema y corroborando las incriminaciones que respecto a él hacen sus otros coimputados. Estos son los autores materiales. Me refiero a los hermanos Wilfredo y Percy Peralta Jalire. Juan Carlos me dijo que le hicieron trabajo. Me dijo, llévatelo al niño. ¿Quién es Barrabás en esta historia? Juan Carlos Gárate Sucasaire. ¿Al señor Juan Carlos Gárate le dicen Barrabás? No, a él lo conocen como Carlín Carlos. ¿Y Barrabás? ¿De dónde sale? Es la historia del señor fiscal. Soy inocente y voy a probar mi inocencia. Acá no hay actuación. Yo estoy segura que todo el tiempo que hemos estado con mi esposo, hemos sufrido, hemos llorado, hemos buscado amigos. Todo lo que ha hecho mi esposo no es un teatro. Aun cuando este pretende negar haberse sometido a una prueba de ADN, sin embargo admite haber comentado a su progenitora que él tomó conocimiento que Sebastián no era su hijo. Él me lo ha dicho de su boca hace mucho tiempo. Padre es el que cría, no el que engendra. Hace años, cuando mi hijo era pequeño, lo amó. Yo tengo muchas fotos, muchos recuerdos, muchos testigos que no estoy mintiendo. Es un hecho notorio, la población y ustedes como prensa han podido advertir la conducta que a lo largo del tiempo, especialmente a raíz de la captura del esposo, asumió la madre biológica Sebastián. En el desarrollo del juicio hemos podido advertir hechos muy puntuales que desde luego desde mi análisis deben ser a materia de una evaluación. No les puedo dar mayores detalles, pero sin embargo he sostenido a lo largo del tiempo que además de los 4 personajes plenamente identificados, existe una persona más. Reitero, este crimen no ha sido producto de la casualidad o las circunstancias, es un crimen alevoso, planificado, y estas circunstancias, pues, reitero, nos permiten a nosotros impedir la participación de más personas. Y es así como finaliza este caso, que como fue narrado, fue bastante cruel y que se ensañaron con la vida de este menor niño que tan solo tenía 13 años y que tenía mucho por vivir aún. Como pudieron escuchar, el giro de la historia es que el propio padre, que supuestamente salía llorando ante cámaras exigiendo que los supuestos secuestradores devolvieran al niño, era quien estaba implicado y era el autor intelectual, porque supuestamente había descubierto que este no era su hijo biológico.
Una de las cosas más dramáticas que se vio aparte de esto fue que la propia madre del menor aparentemente había dejado de lado la muerte del hijo por dedicarse a defender al esposo, pues se encontraba gestando, y esto pues fue motivo para alejarla del caso, ya que el fiscal vio que esto no iba a ayudar en el esclarecimiento. Hoy en día los implicados purgan ya una condena de cadena perpetua. Si te interesó la información vista en este video, te invito a que veas otros casos similares que ya he realizado. No solo se trata de criminalística, sino también sobre casos sociales o algún hecho notable que haya acontecido en Perú. Puedes dejarme tus sugerencias, comentarios en este mismo video. Apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes. Nos estamos viendo en la siguiente ocasión.